y Ujú. llega Vicente Fox. Llega Vicente Ok. Fox en un ambiente de unidad, de celebración a nivel nacional, donde todo el mundo decía, ahora sí, México está listo para ser potencia mundial, que si no están presentes en una comunidad o una ciudad, en 24 horas entramos en etapa apocalíptica. No hay agua, no hay comida, no hay energía, por lo tanto no va a haber ni agua ni comida. Está también el efecto mariposa. El planeta se sostiene a través de los pequeños actos de caridad, esos pequeños actos de bondad en el día a día, que nunca vemos el efecto, the ripple effect, el efecto que tan lejos llegan esos pequeños actos de bondad. Estamos nuevamente en un episodio más del Hubiera Sí Existe. Voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, quien se conecta desde Málaga, en España. Nos hace el honor de acompañarnos Juan Carlos Kayten. Me voy a permitir leer su semblanza. Juan Carlos Kayten se considera un alquimista social. Ahorita también le vamos a preguntar qué es eso, ¿verdad? Para quienes no lo ubiquen, yo tengo años de conocerlo y ya sé a qué se refiere. Pero Juan Carlos se considera un alquimista social especializado en evolución consciente, inteligencia colectiva global, sinergia social y transformación organizacional. Es fundador de la Escuela de Alquimia Social y del Protocolo de la Fiesta Planetaria, que también es un concepto fabuloso, desde donde impulsa marcos de acción sistémicos para el desarrollo de individuos, organizaciones y comunidades conscientes, con un enfoque biorregional, lo cual también abarca todo el ecosistema en la transformación. Colabora con organizaciones globales en el diseño de nuevas arquitecturas sociales y plataformas que catalizan innovación social, bienestar humano y cooperación a gran escala. Cuenta con una amplia experiencia en emprendimientos sociales y desarrollo empresarial en México y a nivel internacional. Y posee un máster en liderazgo para la sostenibilidad por el Instituto de Tecnología Blekinge, espero que así se pronuncie más o menos, en Suecia, donde investigó la colaboración a gran escala desde la biomimética social. Pues todo un tema, Juan Carlos, tu trayectoria y tu experiencia, y gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar contigo y saludar a todos nuestros asistentes. Perfecto. Mira, Juan Carlos, como ya platicamos, tras bambalinas, en el Hubiera Sí Existe, nos trasladamos al pasado para rescatar elementos de ese pasado que hubiéramos hecho y no lo hicimos. Y ya nos pusimos de acuerdo que vamos a hablar de México hace 25 años, o sea, muy coyunturalmente en el año 2000, que ahorita tú mismo vas a recapitular por qué elegiste ese año 2000 y que ahí, en ese año 2000, 2001, 2003, por ahí caminando en ese sexenio, podemos encontrar algunos hubieras sumamente valiosos e interesantes para vivirlos hoy. Adelante, te dejo la palabra por un momento y luego te voy a estar interrumpiendo cuando sea necesario. Excelente. Bueno, sí, esa fecha se me hace muy interesante porque el 2000 fue un año muy particular. Estaba todo el tema del Y2K, que estábamos hablando que las computadoras iba posiblemente a haber un, un crack global en temas de tecnológicos. Todas Ujú. las empresas estaban haciendo cambios muy importantes en sus sistemas. Nadie sabía qué iba a pasar. Había un contexto de posible colapso global a nivel Cierto, tecnológico. Y cierto. al mismo tiempo, México estaba pasando por una transición importantísima. Después de 75 años de estar con el Partido Revolucionario Institucional, México hace la transición hacia el PAN. Finalmente se lograba romper el partidismo único, la dictadura, la dicta blanda que le llamaban en México, y Ujú. llega Vicente Fox. Llega Ok. Vicente Fox en un ambiente de unidad, de celebración a nivel nacional, donde todo el mundo decía, ahora sí, México está listo para ser potencia mundial. Había memes en donde la gente viajaba al futuro y encontraban que México era el número uno del mundo, en donde había líneas aéreas mexicanas, que la economía estaba maravillosamente y que ya los pesos no se llamaban pesos, sino se llamaban foxes. Entonces fue un momento muy interesante
en donde había unidad y una gran esperanza del futuro de México, cosa que no tenemos ahora. Ok. Ahora, ¿qué fue lo que no hicimos? ¿Qué hubiéramos hecho con esa coyuntura, esa oportunidad, un parteaguas importantísimo para nuestro país? ¿Qué hubiéramos hecho? Y ver qué podemos rescatar para implementarlo el día de hoy, buscar los medios para llevarlo a cabo. Sí, mira, casualmente un amigo mío fue contratado por Vicente Fox para hacer el Plan de Desarrollo Nacional. Le pidió que entrevistara a todos los hombres y las mentes y mujeres y las mentes ilustres del país, explorando cuál sería el México del futuro. Mi amigo entrevistó a todas las mentes y personajes ilustres de ese entonces, y la última persona que entrevistó y la dejó para el final fue Carlos Slim. Y normalmente tardaba 2 semanas en que le dijeran que sí para aceptar esa entrevista. Cuando le manda la petición de entrevista a Carlos Slim en la mañana, 2 horas después tenía la respuesta y en la tarde se estaba entrevistando con él. Le dio 4 horas y estuvieron explorando todas las aristas del desarrollo de México, y Carlos Slim muy ejecutivamente llamando a sus expertos, haciendo llamadas, dando toda la información que necesitaban. Y sucedieron cosas muy interesantes. Una de ellas es que cuando le preguntaban a la gente por el futuro de México, pues la gente, hablando a nivel general, daban el discurso de la Miss Universo. Pero cuando a la gente de a pie, a los que tienen doctorado de a pie de calle, se convertían en expertos hablando de lo que debería de suceder en su comunidad, en su barrio. Okay. A nivel barrio la gente tenía soluciones muy, muy precisas. Tristemente, por razones que desconozco, ese plan de desarrollo quedó en un cajón. Hay intereses políticos, había intereses económicos y no se implementó ese plan. ¿Qué hubiera sucedido si ese plan participativo con las mentes ilustres de México se hubiera aplicado? Y para mí es la pregunta que sigue todavía presente. ¿Qué sucedería cuando la sociedad civil organizada, que tiene la sensibilidad de qué necesita el país, junto con la comunidad empresarial socialmente responsable, liderada por alguien como Carlos Slim, que puede hacer lo que él quiera porque quiere y porque puede, con el capital político, económico y social que tiene? Esa, como tú alguna vez me lo comentaste, la transformación de una sociedad se acelera de una manera vertiginosa cuando la sociedad civil organizada se une con la comunidad empresarial socialmente responsable. Así es. Esa es la pregunta que sigo sosteniendo. ¿Por qué no sucedió? ¿Qué pasaría si logramos fomentar esta coyuntura y lograr que una sociedad unida por México, más allá de los partidos a los que pertenezcamos, de la clase social, las creencias políticas, religiosas, sociales, etcétera, etcétera, logremos esa unidad en el México que todos sí queremos? ¿Cuáles son las capacidades de inteligencia colectiva que necesitamos desarrollar para que esa oportunidad que tuvimos 25 años atrás, las podamos tomar en este momento coyuntural en donde toda la gente dice el país se nos está yendo de las manos? La sensibilidad todavía es mucho más poderosa porque empresarios, ciudadanos y a quien le preguntes en la calle dice, ¿qué hacemos? Esto no está bien, no vamos por un buen camino, hay que hacer algo. Sí, totalmente. De hecho, qué bueno que lo retomas de esa manera, porque estás identificando una acción muy, muy concreta, relacionada con ese vínculo, ¿no? De la sociedad con los empresarios. Y mira, ahorita me permití buscar, una presentación que hice, ahora verás, en el 2012, marzo del 2012, la voy a proyectar por un momento para que retomemos una imagen que tú me compartiste. Está aquí, mira. Construyendo los futuros de León le llamé, y bueno, ahí daba agradecimientos, y uno de los agradecimientos era precisamente a ti, ¿sí? Por compartir su modelo de la canoa mágica para integrar acciones ciudadanas, ¿no? Estamos hablando de hace 13 años. Ahí estás hace 13 años, igualito, ¿verdad? Nada más con el pelo recogido, porque aquí lo tenía suelto, yo creo. Exactamente. Pero siempre agradecí esta imagen que tú me compartiste, donde ya veías desde ese tiempo y antes, porque esto lo desarrollaste, me imagino, en la maestría,
hablabas de muchas iniciativas positivas, pero fragmentadas. O sea, muchos microesfuerzos macrodesintegrados, ¿no? Y entonces proponías construir una gran visión que genere esa cohesión, ¿verdad? Y la pregunta es, imagina lo que podemos lograr si las iniciativas se alinearan y ya aparecía toda esta red, todo este ecosistema, este meshwork, como le llamaba Don Beck. ¿Qué te trae a la mente esta imagen relacionado con lo que me acabas de decir? Pues mira, muy interesante. Por eso fueron 12 años después, ahorita estamos 13 años después, estamos hablando pues prácticamente de números que para los mayas y los aztecas son ciclos. Los ciclos sociales de evolución social se dan en periodos de 13 años, de acuerdo a la cosmogonía indígena. Por alguna razón, pues estamos ahora en el 2026. 2026 que también, de acuerdo al calendario azteca, al calendario maya y muchos otros grupos que también hablan de fechas calendáricas, hablan del 2026 y seguimos en la misma coyuntura. Grandes iniciativas, todas desarticuladas y peor aún, hay al parecer una estrategia, bueno, simplemente las condiciones sociales nos han llevado a una polarización todavía mayor de la que teníamos hace 25 años. Sin embargo, la herida es más fuerte, más grave, y eso hace que la gente salga de su zona de confort, se ponga de pie y diga, ¿qué hay que hacer? Hay dos puntos muy sencillos, bueno, son simples, pero hay que trabajar, tienen su complejidad para lograr esto. Hay dos elementos, uno es cohesión y el otro es coherencia. ¿Cómo pasamos del lado izquierdo de la imagen, donde estamos todos haciendo cosas maravillosas? ¿Cómo llegamos a un meshwork? El primer punto que tenemos que hacer es cohesión. ¿Qué significa eso? La interconexión. La resiliencia de un sistema social está basada en la profundidad de las conexiones de una comunidad. Y la pregunta es, ¿estamos interconectados? ¿Nos podemos ver? ¿Sabemos quién es quién? ¿Sabemos quién hace qué? ¿Tenemos mecanismos de diálogo intersectorial? Estamos organizados a nivel sectorial, primero que nada. Tenemos capacidad de lograr esa visión a futuro por sector y empezar a lograr acuerdos de qué sí queremos, cómo lo hacemos, cómo lo medimos. Eso es uno de los elementos que nos llevan a analizar y medir el nivel de cohesión social de una comunidad o de un país. Y el segundo elemento es coherencia, que significa es la capacidad, la calidad de las relaciones entre las personas. Tienen la capacidad de pensar, hacer y decir a nivel colectivo lo mismo. Entonces, si nos enfocamos en esos dos puntos de cómo fortalecemos el tejido social y la interconexión y diálogo intersectorial para lograr una voz unificada y colectiva con un plan de desarrollo a largo plazo, transseccional, transpartidista, que sea sostenido por sociedad civil organizada y empresarios, en donde no nos llegue el gobierno de cualquier color, de cualquier izquierda, derecha, centro, a venir con ocurrencias, sino que sea un consenso social poderoso en donde votamos por los ejecutivos que tengan la capacidad de llevarlo a cabo, sería maravilloso. Y la segunda parte es cómo logramos sanar esas heridas de la calidad de nuestras relaciones. Podemos estar interconectados, pero podemos estar enemistados, confrontados y pues con una polarización que no beneficia a nadie. Entonces son los dos puntos esenciales bajo los cuales de ahí se desprende todo un trabajo de cohesión y coherencia social para lograr acciones colectivas a gran escala en puntos de acupuntura social. Aquí como podemos ver en la imagen, pues hay puntos estratégicos que podemos llegar a través de diferentes metodologías de pensamiento sistémico a encontrar cuáles son los puntos que generan el mayor impacto con los menores recursos en el menor tiempo. Y la invitación que hacemos aquí es un cambio de paradigma, es un cambio cultural de la cultura de crecimiento acelerado a costa de lo que sea, porque así funciona la vida, el mercado y las empresas tienen que hacer lo posible para sobrevivir bajo ese paradigma. Y la invitación en todo el tema que manejamos de alquimia social es hacer en lugar del crecimiento acelerado, es pasar a la optimización acelerada de nuestros ecosistemas sociales, en donde podemos tener más con menos y mejor. O sea, seguimos satisfaciendo la necesidad social de tener más, mejor y con menos, pero con un toque distinto. Es vamos a optimizar los recursos en la comunidad y en la región donde vivimos. Les llamamos bioregiones porque son las regiones que sostienen la vida, que trascienden estados políticos
y nos unen regionalmente conforme a las cuencas del agua, por ejemplo, de cómo nos vinculamos a través de las regiones que sostienen la vida. Oye, Juan Carlos, platícanos un poquito el paralelo, similitud o diferencia entre un ecosistema, que fue una palabra que utilizaste, y luego nos explicaste las bioregiones, que están muy vinculadas al tema del agua, las cuencas de los mantos acuíferos y demás. ¿Son equivalentes bioregión a un ecosistema? Sí, son totalmente equivalentes. Lo que evalúa una bioregión son los sistemas que ayudan a una comunidad a ser autosuficiente en agua y alimento principalmente. Una comunidad, una ciudad por sí sola no tiene la capacidad de resiliencia. Depende de otras comunidades, de donde viene el agua, de donde pasa el agua, de donde se recicla el agua y a dónde va el agua. Entonces, necesitamos extender nuestra mirada más allá de las barreras, de las divisiones políticas, para resolver cualquier tema de agua, soberanía alimenticia, seguridad, migración, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ampliar la mirada y entender cómo nuestro sistema social está interconectado y es interdependiente. A esto se le llaman bioregiones. Las bioregiones son los códigos postales del planeta. Es como el planeta está organizado de manera natural. De manera natural, entendiendo la biodiversidad, las cuencas de agua, etcétera, etcétera. Y de esa forma tenemos que entender que nuestro hacer social y nuestras formas de producción no deben de sobrepasar los límites de la naturaleza de regenerarse. En la medida en que estamos pasando esos límites de regeneración de los sistemas acuíferos, de bosques, etcétera, etcétera, de la flora y de la fauna, estamos pues dinamitando la capacidad de ser autosuficientes y pues eso nos va a llevar primero que nada a un caos medioambiental, lo que llevará a un caos económico, social, etc. Es una degradación sistémica de nuestros sistemas donde vivimos. Fíjate que repasando también las estadísticas del año 2000 a la fecha, seguramente el número de hijos por mujer, que se considera la tasa de reposición de 2.1, ahora que estás en España, creo que te debe haber tocado conversaciones o lecturas en relación a que España es de los países que se está quedando más rezagado en la natalidad, pero México también, ¿sí? A pesar de que México era un país con una natalidad muy grande, en donde tú recordarás las familias de 6 hijos, 8 hijos. Mi familia somos 6 hijos, ¿no? Tengo un amigo que fueron 12, mi suegro fueron 12 hijos también. Y ahora estamos llegando en México a 1.6 hijos por mujer. Creo que España está un poquito más abajo. Y eso, desde mi punto de vista, va a generar un cambio de actitud y de capitalización de los fenómenos migratorios, porque van a hacer falta jóvenes, ¿sí? En diversas partes del mundo. Esa parte, ¿cómo la has leído tú y qué podríamos hacer en México? Porque ahora vamos a tener una tasa de jóvenes mucho menor que la que teníamos en el año 2000, ¿sí? Y probablemente nos veamos obligados a adoptar migrantes, invitarlos a que se vengan a trabajar acá, para sacar adelante este país. Bueno, están sucediendo muchos temas y aquí, bueno, esto es una dinámica social por la economía. Los jóvenes ya no quieren tener hijos porque no pueden mantener a tantos hijos como era antes. Culturalmente la gente ya no quiere tener tantos hijos porque también, o ya tienen perrijos y gatijos porque valoran su individualidad y se ha vuelto un factor social a nivel global. Pero a nivel productivo hay que también entender lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene a cambiar la vida radicalmente en los 5, 10 años que vienen. Muchos trabajos se van a perder. Entonces, quizás no necesitamos tantas personas para sostener los modelos de producción y de satisfacción de necesidades que necesitamos. Al contrario, lo que necesitamos entender es cómo maximizar nuestros modelos económicos para que las personas que se quedan sin trabajo puedan tener una función social y mantener el nivel de vida digno que cada persona se merece. Y creo que es algo natural que se está dando
menos personas, la inteligencia artificial nos va a ayudar, va a disminuir en un gran porcentaje la capacidad laboral. Acabo de ver un reportaje en China que construyeron un edificio de 10 días en 28 horas. Ay, no es posible. Ajá. Entonces, con puros módulos, eran legos, o sea, con grúas, fueron conectándolos. Entonces, la industria de la construcción, todo va a estar cambiando y es la gran pregunta. Ahora que las máquinas hagan todo, porque ya en China las fábricas ni siquiera tienen luz, las máquinas simplemente hacen todo, 24/7, sin luz, porque no necesitan luz las máquinas. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a suceder con tantas personas que se van a quedar sin trabajo? Y lo interesante aquí es los nuevos modelos económicos, no, y qué es lo que se está trabajando ahorita con las economías y las computadoras cuánticas, que van a revolucionar también la forma en cómo se genera, se distribuye el dinero, pero más importante en cómo se distribuyen los recursos. ¿Cómo podemos lograr una economía en donde cada persona pueda cumplir su propósito y tener recursos suficientes para hacerlo? Al final nos acercamos a un momento en que se cumple la intención original de la tecnología, que era liberar a las personas de trabajar arduamente para poder subsistir y tener más tiempo para la familia, para el desarrollo interior y para desarrollar arte o artículos y funciones que eleven y nutran el espíritu humano. Entonces, estamos en ese momento donde, ¿qué tal si logramos generar no solamente el ingreso básico universal, sino el ingreso no básico, sino en inglés le llamamos de thriving income, que es el ingreso que te ayude a vivir prósperamente como persona, que no nada más te cubra tus necesidades básicas, pero sino que también te ayude a cubrir tus necesidades para que puedas prosperar y que puedas alcanzar ese nivel de traer tu legado y tu regalo al mundo. Esas son las preguntas. Ahorita voy a ir a Davos y estoy en una reunión también donde se habla sobre gobernanza global y nueva economía e inteligencia artificial, donde esta es la pregunta ardiente que está al centro. Dicen que ya el mayor riesgo en este momento no es una guerra nuclear, no es el cambio climático, es la inteligencia artificial fuera de control, que puede pasar en 5 años. Entonces, están sucediendo cosas muy interesantes. Sí, ahorita que mencionas gobernanza global y me regreso a las bioregiones conectadas por cuencas acuíferas, donde tú mencionaste hiciste un paralelo, una metáfora muy interesante, son los códigos postales del planeta, ¿no? Esas fueron tus palabras. Entonces quiere decir que el progreso de nuestro país no solamente lo debemos de ver como un país que está enmarcado en fronteras, en litorales con mares, sino que esas cuencas no reconocen esas fronteras, ¿sí? Esas cuencas se pueden cruzar con Texas, se pueden cruzar con Nuevo México, con California y en el sur también con Guatemala. Y eso nos va a llevar a que seamos mucho más incluyentes en la forma de ver los países. Y después, ver una gobernanza global. Actualmente no tenemos una gobernanza global. Esa es la realidad, ¿sí? La ONU, yo pienso que su modelo se quedó muy corto y tendría que hacerse una metamorfosis impresionante para que realmente tuviera la capacidad de generar influencia en los líderes en diferentes partes del mundo. ¿Qué piensas de eso? Exactamente, bueno, la ONU pues sigue simplemente manteniendo los estándares de trabajo a nivel, ¿no? Los estándares de control y de dominación económica de los países que sostienen. Vivimos en un mundo dominado por potencias económicas que son las que al final de cuentas mandan lo que se hace en la ONU o las políticas que se hacen en la ONU. Alguna vez estuve platicando con el director, el representante económico de Alemania, trabajando en los temas de cambio climático, y me decía, todo se maneja tras bambalinas, no hay acción que se vaya a hacer realmente por la sociedad sin que haya una presión social. Y lo que me recomendaba eran puros actos así subversivos para generar presión social y que se tomaran se generaran los cambios que se necesitan. Entonces, la ONU, aunque tiene programas muy útiles, muy buenos, está limitada realmente. Y ahorita un grupo de comunidades indígenas están trabajando para que se cambie la doctrina del descubrimiento
por la doctrina del relacionamiento que sigue todavía vigente en el Vaticano. En la iglesia todavía está activa la doctrina del descubrimiento, que era si vas a un país y lo descubres y no son católicos, los puedes evangelizar, y pues sabemos qué significa eso en un país como México. Claro, una conquista. Lo que está pasando ahorita es necesitamos transitar a la doctrina del relacionamiento, que es, estamos transitando cultural y evolutivamente de la era de la independencia, pasamos de la conquista a la independencia y estamos entrando a la era de la interdependencia de las naciones. Entonces, en esta era de la interdependencia, lo que nos está llevando es a una cultura planetaria. Solamente pensando y actuando como ciudadanos del mundo podemos resolver temas globales, porque pensando cada quien desde su nacionalidad, nos vamos a seguir confrontando y cada quien viendo por su país, viendo a los otros con ojos de extraños. Lo que las bioregiones hacen es entender cómo nuestras comunidades pueden ser autosuficientes en agua, en alimentos, en energía y en datos, que son los 4 puntos que si no están presentes en una comunidad o una ciudad, en 24 horas entramos en etapa apocalíptica. No hay agua, no hay comida, no hay energía, por lo tanto no va a haber ni agua ni comida. Si no hay datos, como pasó hace poco en España y Portugal con el apagón electrónico, el apagón, sí. No puedes sacar dinero, no puedes comprar nada en las tiendas, no puedes comprar un boleto de avión, no puedes hacer nada. O sea, regresamos como 50 años sin internet y sin energía, pero regresamos como 200 años. Entonces, somos muy frágiles a nivel social. Cada bioregión tiene que empezar a entender cómo es que estamos interconectados y cómo es que es en nuestro mejor beneficio entender cuáles son las comunidades con las que tenemos que cooperar para ser autosuficientes en esos 4 elementos. Y eso trasciende fronteras. Lo interesante es que las bioregiones nos reconectan con la tierra, nos reconectan con nuestra naturaleza humana y de alguna forma poética serán los ríos, las aguas, las praderas, los bosques, quienes nos reconecten con nuestra esencia de quiénes somos y cómo es que estamos interconectados los unos con nosotros. Y eso, mi visión a futuro es que trabajando bioregionalmente es el paso para alcanzar esa conciencia planetaria en donde podemos empezar a tomar decisiones colectivas a nivel bioregional con una forma de autodeterminación comunitaria diciendo esto es lo que necesitamos para vivir de una manera digna y para vivir en paz a nivel global. Tenemos la tecnología, hay más dinero que nunca en el planeta. Para cada problema global, la mayoría de los problemas globales hay soluciones tecnológicas, sociales, innovaciones. Todos los elementos están puestos en la meta para alcanzar, para construir el cielo en la tierra en un tiempo récord. La pregunta que sigue en el centro es la gráfica que tenemos presente. Exactamente. Esta gráfica. Y de hecho, ahorita que te escucho, y le doy un resignificado a esta gráfica que me compartiste hace muchos años, ¿por dónde empezaríamos? Por buscar ese colectivo que nos empiece a generar una visión a nivel nacional, una meta de orden superior, ¿verdad? Definida como aquella que todos anhelamos, pero que nadie puede lograr por sí solo. O la transformación de un país tan grande como México, porque es un país grande, la hacemos a través de bioregiones. O sea, desconozco ya desde el punto de vista de los mantos acuíferos, ¿verdad? De las cuencas, cuántas bioregiones tendremos en México y a lo mejor necesitaríamos empezar por una gobernanza de bioregiones y luego también explicitar el intercambio de bienes, de consumo, de energía, de productos, ¿verdad? Que en un momento dado cada bioregión se va a convertir como un pequeño país que importa y exporta para mantener su sostenibilidad y a su vez se conecta con otras bioregiones que pueden estar dentro o fuera de México, ¿sí? Exactamente, y ese es el futuro. Está tomando mucha fuerza este concepto. El bioregionalismo es un nuevo concepto al que hay que entender, hay que seguir, porque es el futuro, es la alternativa para que el planeta pueda sobrevivir y para irnos del modelo de crecimiento acelerado capitalista que por más beneficios que ha traído al planeta, llegó a su punto máximo, en donde ya
nos está llevando a una destrucción sistémica de los ecosistemas en los que vivimos y tenemos que hacer una actualización de nuestro sistema operativo social. Entonces, por ejemplo, ya está sucediendo. El trabajo que estamos haciendo ahorita con el protocolo de la fiesta planetaria es un sistema de inteligencia bioregional. Y este sistema de inteligencia bioregional es fortalecer el tejido y el diálogo intercomunidad, interciudades, para entender, empezamos con el agua. Si no hay agua, no hay nada. Es lo primero que buscan los científicos en la NASA para ver si hay vida en otros planetas. Entonces, ya está sucediendo en México, por ejemplo, somos parte del bosque de agua y ya hay diálogos entre gobiernos para empezar a mapear la calidad del agua, cómo es que el agua se regenera, cómo todavía estamos a tiempo de regenerar y reabastecer nuestros sistemas acuíferos a través de regeneración de los bosques, a través de sistemas de drenaje, de potabilización del agua, de limpieza del agua, de cuidado del agua. Ya está en la agenda de gobiernos. También estamos ahorita trabajando en lo que es el bosque de niebla, que es otra bioregión muy importante que genera mucha agua en todo lo que es el bosque de Veracruz, toda la parte de Veracruz, Puebla, etcétera. Entonces, el entender y iniciar estas conversaciones genera un cambio en el ser humano, en donde nos lleva a una unificación y decir, me conviene y nos conviene, y entramos en un tema de supervivencia, de seguridad nacional, en donde a través de cuidar nuestra agua, nuestros alimentos, protegemos los bosques, sostenemos nuestros sistemas de biodiversidad, la vida en la tierra, pero al mismo tiempo es una forma de restablecer y proteger culturas, de dignificar a los campesinos, a la gente que todavía cuida y vive sus formas antiguas de vida, y al mismo tiempo, si mejoramos las condiciones de vida de quienes protegen el agua, de quienes producen nuestros alimentos y sostienen sus usos y costumbres, es una forma también de combatir la gran inseguridad que existe en México. Comunidades más interconectadas, interdependientes, con modelos económicos sustentables y regenerativos, es una fórmula para combatir también la violencia que se ha apoderado del país. Entonces, una de las reglas en este proceso es que mientras más interconectada esté una comunidad, más resiliente será y no habrá grupo de poder que pueda contra una sociedad organizada. Entonces, ese es uno de los caminos que debemos empezar a seguir. Y el trabajo ahorita es empezar a generar estos diálogos y foros con sociedad civil organizada y empresarios. Necesitamos empezar con los pocos empresarios que sean empresarios de verdad, que no estén buscando la máxima ganancia en el corto plazo, sino son los empresarios que están construyendo empresas con visión a 100 años. Esos empresarios que entienden que también hay un capital, no solamente está el capital financiero, está el capital de la infraestructura, pero también hay un capital relacional, cultural, espiritual, social. Y en esa medida que entendamos con una visión de multicapitales que hay que mantener la sociedad de una manera sana, es una decisión de negocios. Entonces, si empezamos con algunos empresarios que tengan la capacidad financiera de sostener un proceso de inteligencia colectiva con perspectiva bioregional, sería un gran paso para empezar a cambiar la historia en México y en el mundo. Interesante. Recuerdo, ahora que te escucho, una frase de Leonardo da Vinci, se la atribuyen a él, y es muy corta, dice, abrid los ojos, ¿no? Me da la impresión, todo esto que tú transmites, que necesitamos un despertar, un awakening, ¿no? En la humanidad, en los países, en las bioregiones. ¿Cómo se logra este despertar si somos tan diversos? O sea, las realidades de los 130 millones de mexicanos las puedes agrupar a lo mejor en 50 subgrupos y a lo mejor son pocos para decir estos tienen problemas comunes o estas tienen realidades comunes, porque hasta el lenguaje con el que nos dirigimos en esos diálogos debe de ser diferente, porque tienen contextos diferentes y una interacción diferente con la misma madre tierra, ¿sí? Sí, bueno, eso es parte de la magia de lo que está sucediendo. Estamos viviendo la época de la gran convergencia, de la gran unificación a nivel planetario. Cada vez más personas están despertando y es un despertar en donde la gente dice, está entendiendo la interconexión que tenemos,
y la interdependencia que tenemos a nivel social y también cómo es que estamos directamente ligados a nuestra madre tierra, a la naturaleza, es que somos parte de ella. Entonces, como decías en un principio, es importante unirnos en metas que nos lleven a unificarnos, esas visiones superiores que nos lleven a unificarnos en toda la gente dice, va por México. Cuando yo hice un trabajo para salvar la laguna de Tuxpan en Guerrero, todo el mundo estaba separado por condiciones políticas, religiosas, del día a día, pero cuando trajimos la visión al centro es por la laguna, es para salvar la laguna de Tuxpan, la gente se empezó a unificar. Dijeron que la laguna no entiende de sistemas políticos, de sus diferencias religiosas, la laguna se está secando y si se seca todos nos vamos, ¿qué vamos a hacer? Eso unificó a la comunidad y empezamos a crear todo un modelo con pensamiento sistémico acerca de indicadores y acciones basadas en la naturaleza que la gente de a pie podía hacer. Porque decían, es que tiene que llegar el gobierno, ponernos el drenaje, invertir millones de pesos. Y les hicimos una pregunta, ¿y todavía crees que el gobierno lo va a hacer? ¿Te vas a quedar sentado esperando hasta que el lago se seque? ¿Qué es lo que podemos hacer? Trajimos a una persona experta en soluciones basadas en la naturaleza y se dieron cuenta como artesanos, como plomeros, como constructores que tenían las herramientas y los recursos para tomar acciones inmediatas para resolver el problema. Entonces, la unidad en la diversidad se puede. Alguna vez también terminé en una plática, por azares del destino, terminé en Cuernavaca en una mesa con unas personas que eran abogados de narcos, abogángsters. Y terminé platicando de estos temas con ellos. Y al final uno de ellos se quebró y me dice, Juan Carlos, tengo tanto karma en mis espaldas que no hay bien que yo pueda hacer para limpiar todo el mal que he hecho. Pero ¿sabes qué? Va por México. No quiero que los jóvenes, nuestros chavos, vivan lo que yo estoy viviendo. ¿Cuánto dinero necesitas? ¿A qué empresario, a qué político necesitas? Te lo pongo en la mesa, yo te financio esto. Me gusta tu idea, tiene sentido, va por México. Entonces yo creo que México es muy poderoso como nación. Tenemos una identidad muy poderosa que pocos países tienen, una cultura ancestral muy profunda y una diversidad cultural que en eso reside nuestra fortaleza. Entonces, así como puede ser un reto, es una gran oportunidad que tenemos como mexicanos de va por México, no como partido político, sino los empresarios están listos para tomar acción, la sociedad está lista. Entonces necesitamos un llamado a la acción, necesitamos un grupo pequeño, un grupo semilla que pueda contener una visión de este tipo y empezar a generar nodos de coherencia. Como puedes ver en la imagen hay pequeños nodos de coherencia. No necesitamos convencer a toda la nación. Necesitamos empezar con el 1%, 1 millón de mexicanos por México. Necesitamos empezar a crear pequeñas células coherentes que tengan la capacidad de ser autoconscientes, autoorganizarse, autocorregirse e interconectarlas. Eso es lo que genera un organismo colectivo, social, con la capacidad de acciones colectivas. Entonces, hay fórmulas en donde podemos empezar a fortalecer esas pequeñas células de coherencia que van a generar una masa crítica y un entramado social que van a generar todo lo que se le llama pues, al tipping point, ¿no? Todo el efecto dominó, en donde un pequeño grupo de personas organizadas con un nivel de coherencia, de alta frecuencia, de honestidad, de trabajo por las comunidades, con resultados y con modelos económicos que hacen sentido, es como se pueden acelerar estos cambios de conciencia en donde, pues es el cambio, simplemente si quieres cambiar un sistema no lo atacas, creas uno mejor que hace el anterior obsoleto, que es lo que dice Buckminster Fuller, y pues hay muchos códigos y fórmulas que podemos empezar a aplicar en este proceso. Entonces la invitación es, empecemos a hacer este llamado con la gente de confianza, ya sean líderes sociales, líderes espirituales, líderes de la academia, empresarios, en donde empecemos a generar estos nodos de coherencia y la fórmula indica que yo les llamo por profecías autogeneradas. Si quieres construir el futuro, si quieres saber cuál es el futuro, invéntalo. Vamos a co-crearlo. Y esa es la invitación que
que les hago a la audiencia que nos estén escuchando en estos momentos. Y eso es lo que estoy trabajando actualmente a través de Alquimia Social y el protocolo de la fiesta planetaria. Es el sistema de inteligencia biorregional para generar aprendizajes colectivos de manera biorregional. Interesantísimo. De hecho, respondiste una pregunta que te iba a hacer sobre la masa crítica para iniciar un proceso de cambio de esta naturaleza. Y dices, bueno, estamos hablando de 1 millón de mexicanos, ¿no? Por circunstancias geográficas e históricas, México tiene poquito más de 2.200 municipios, ¿no? Entonces, y quizás en cada uno de esos municipios se debe de tomar el ejemplo que nos diste ahorita de la laguna que unió, ¿verdad?, a una comunidad para rescatarla y decir, bueno, pues en lo que al gobierno le cae el 20, a lo que los empresarios se empiezan a organizar, nosotros en este microcosmos de este municipio, que hay municipios muy chiquitos, ¿sí? De decir, hagamos nuestro primer ejercicio de visión comunitaria. Ahora, tú mencionaste también dos aspectos muy importantes: visiones transeccionales que estén gestionadas desde la sociedad civil, desde los empresarios, no del gobierno en turno. Y luego hablaste de los empresarios, dijiste, aquellos verdaderos empresarios que tienen una visión mucho más allá de simplemente generar riqueza, ¿no? Generar dinero. Y hablabas de empresarios con visión de 100 años, ¿no? O sea, realmente estás incluso accediendo las 7 generaciones que los indios nativos proponen, ¿no? Que cuando vas a tomar una decisión, revises 7 generaciones hacia adelante, cuál va a ser el efecto, ¿no? El efecto cascada. Entonces, realmente, para no quedarnos paralizados como conejos lampareados esperando que los grandes líderes aparezcan, es en el Mexiquito donde estamos, empecemos a trabajar en esa cuestión. ¿Qué te parece? Totalmente. Yo tengo una teoría. Muchas personas trabajan por el cambio planetario y se echan el mundo a los hombros y van con el síndrome de Madre Teresa de Calcuta, quitándose el pan de la boca, ayudando a quien puedan. Yo tengo la noción de que a final de cuentas está también el efecto mariposa. El planeta se sostiene a través de los pequeños actos de caridad, esos pequeños actos de bondad en el día a día, que nunca vemos el efecto, the ripple effect, el efecto que tan lejos llegan esos pequeños actos de bondad. Yo sugeriría que nadie se sienta tan pequeño, porque todos los cambios empiezan por la gente más inesperada, por aquella persona que nadie pensaba que tenía la capacidad de hacer algo, y fue el que inició la acción que detonó todo el movimiento. Mi tesis de Suecia de la canoa mágica de movimientos sociales está basada en eso. Una persona que vivía en las calles de Toronto, cuando se entera que su comunidad iba a ser donada, iba a ser destruida por una empresa maderera, dice, esto no puede suceder. Fue con el jefe de su tribu y le dijo, es hora de crear una canoa mágica, una canoa donde tiene un propósito superior al centro, y toda la comunidad se unió. Hay una historia bellísima detrás de eso. Por eso es el ejemplo en donde nadie es tan pequeño como para pensar que no puede lograr el cambio. Son esos pequeños actos de bondad y de caridad cuando una persona dice, yo voy a hacer algo. Cualquier acto que sea. Entonces, no dudemos, como dice también ese dicho de que el mundo, los cambios grandes en el mundo siempre se han generado por pequeños grupos de personas que decidieron hacer algo al respecto. Pues mi invitación es, empecemos desde donde estamos en el día a día. Y dentro del concepto de la fiesta planetaria manejamos un elemento, que la fiesta planetaria es este momento de unificación en donde logramos unir nuestros esfuerzos y recursos a nivel global para resolver todos los problemas que tenemos. Sí se puede. ¿Cómo nos organizamos? Ahí está el reto. Pero a eso lo que le llamo yo la fiesta planetaria es una sensación personal de satisfacción en donde cada persona cumple su legado al mundo trayendo tu mejor función, ya sea que seas panadero, ya seas los panes más saludables y ricos para la gente, ya sea que seas arquitecto, sea que seas ingeniero, artesano, lo que sea que hagas. La fiesta planetaria es esa sensación de plenitud en donde tu don lo traes en servicio al mundo. Dice Rabindra Tagore que la expresión más grande de amor es cuando tu servicio y tu talento
lo das al mundo. En tu servicio encuentras el mayor grado de plenitud. Entonces, la invitación es que cada persona viva el cielo en la tierra con la frecuencia de servicio y de amor en su interior. Y compartiendo esa frecuencia personal con los pequeños actos de bondad, es como vamos a empezar a detonar esa masa crítica de personas tomando acciones colectivas. Excelente. Oye, Juan Carlos, para ir cerrando, ¿hay alguna bioregión o algún país que pudiera servirnos como ejemplo de aprender de ellos, de visitarlos, de invitarlos? Tú viajas todo el año, ¿verdad? A diferentes partes del mundo. Estuvimos platicando de un posible proyecto en Costa Rica. Me da la impresión que de repente un país pequeño como Costa Rica pudiera tener una riqueza de la cual también nosotros podemos aprender. Totalmente. El movimiento bioregional está tomando mucho impulso. Actualmente hay esfuerzos bioregionales en la zona de Cascadia, en la zona de Oregon, de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Están haciendo grandes cosas, están muy organizados. También en Costa Rica está empezando a surgir un movimiento bioregional muy fuerte. Colombia está haciendo cosas muy interesantes. Colombia es un país muy educado en este tipo de cuestiones de innovaciones sociales. Y México también está empezando a tomar acciones. Las bioregiones se están empezando a desarrollar en todo el mundo. Hay esfuerzos también ahorita en Portugal. Están empezando a organizar bioregionalmente. Sudáfrica también está empezando a tomar acciones de ese estilo y está empezando este movimiento. Nos están invitando a empezar esto también en Egipto. Hay personas que se están organizando en Bali y la visión que estoy viendo, que lo que está emergiendo son pequeños grupos de personas empezando a crear esta red de conocimiento y de aprendizaje a nivel global, donde estamos generando mecanismos financieros para que del mundo actual se destinen recursos financieros a esas personas que están tomando acciones colectivas en sus comunidades, en sus bioregiones. Eso fue lo que estuvimos haciendo ahorita aquí en Málaga. Fue una reunión con expertos en economía, en tecnología, en gobernanza, para crear los protocolos de gobernanza comunitaria y social con los sistemas económicos, con los softwares, con criptomonedas y sistemas de gobernanza que permitan que estas personas que están al pie del cañón en sus comunidades tengan recursos, tengan conocimientos y sobre todo que no estén solos. Que todas estas personas estén interconectadas y lo que aprende uno, lo aprenden todos. Entonces podremos ser unos locos haciendo algo distinto en nuestra bioregión, pero no vamos a ser los únicos porque hay personas que lo están haciendo en otras bioregiones y eso genera un sentimiento de unidad. Ahorita voy a estar también en un lugar que se llama The Global Systemic Forum, el foro sistémico global, donde estamos hablando de estos temas, de cómo los grandes capitales empiezan a dirigir fondos de una manera distinta, con lazos de confianza con líderes comunitarios, diciéndole, aquí tienes dinero, tú sabrás, tú decides cómo usarlo y tú me vas a reportar con historias. No queremos papeleos burocráticos, sino queremos acciones y resultados. Una de las herramientas que estamos creando es el tablero de inteligencia bioregional, que es una herramienta que va a ayudar a que comunidades puedan tener mayor visibilidad de qué funciona, qué no funciona, de medir datos con tiempo real. Y estaremos usando lo más avanzado en inteligencia artificial para que eso suceda. Entonces, yo creo que cuando veo a un lado y veo todas las noticias de cómo se está cayendo el mundo en pedazos, es para llorar y es muy preocupante. Pero cuando volteas al otro lado y ves que cuando una sociedad está en decadencia, empieza también a emerger el mundo nuevo. Si miramos a lo que están surgiendo con soluciones espectaculares en todas las áreas y con personas con una capacidad, con una integridad y con un corazón hermoso, no es por eso que le llamamos una fiesta, es una celebración de la genialidad humana que está co-creando el mundo nuevo en tiempo real. Entonces, esta es una invitación de ayudar al sistema social, a los sistemas sociales con los que hemos vivido, ayudémosle a un buen morir y enfoquémonos en el nacimiento de los nuevos sistemas sociales que están emergiendo. Seamos parte de la solución y seamos los puentes del mundo viejo en decadencia al mundo nuevo que está emergiendo. Sí, fíjate que ahorita que compartes esto me recuerda esta gráfica de Said Daulavani, porque aquí está precisamente lo que tú describes, cómo la entropía nos va ganando para un caos que aparentemente no tiene solución. Sin embargo, desde mucho tiempo antes se han venido cocinando y vienen emergiendo los nuevos sistemas.
O sea, este punto de bifurcación es muy probablemente que es lo que tú describes, lo que ves en el planeta que está empezando a ocurrir o a punto de ocurrir. O sea, que en lugar de que sigamos una ruta de autodestrucción, tomemos un nuevo camino emergente, ¿no? Exactamente. Y ahorita la invitación más poderosa es que tenemos que cambiar la narrativa. ¿Cuántas películas nos han inundado a través de Hollywood y las noticias del fin del mundo? Con zombies, con asteroides, con extraterrestres, con etcétera. Ah, lo que me pregunto es, ¿cuántas películas hay de cómo hicimos la transición del Claro. apocalipsis a la fiesta planetaria? O sea, no hay una. Entonces, vivimos una crisis de visión y de historias que nos hagan creer que sí podemos, porque la realidad creer es crear. Si creemos que sí podemos, lo vamos a hacer porque tenemos todo en la mesa para hacerlo. Entonces, esta es una invitación a los poetas, a los artistas, a los historiadores, a los que hacen películas, con toda la tecnología que hay, a contar la historia, la gran historia de cómo es que logramos en el último minuto, cuando pensamos que nos íbamos a destruir, logramos una aceleración hacia el mundo que todos soñamos, porque sí es posible. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Te voy a hacer un compromiso mutuo de volvernos a reunir, seguir viendo cómo aprendes y cómo vas avanzando en el mundo, que te vaya muy bien en Davos. Y yo pienso que para el último trimestre de este año podríamos volver a platicar, ya que hayas acumulado nuevas experiencias y que nos actualices de lo que está sucediendo en el mundo con este tema de las bioregiones. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.